¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Los saludo con mucho gusto a ustedes. Espero que estén bien en sus casas. Manténganse bien, cuídense bien porque desafortunadamente en estas épocas pues sí hemos notado por ahí en las noticias que pues han aumentado considerablemente los casos de contagio y pues no está muy positivo todo esto. Cuídense mucho, procuren no salir de sus casas. Sobre todo que en esos días pues van a reanudarse las actividades y no es nuestro deseo que ustedes corran peligro ni que estén expuestos al contagio que ya nos hemos enterado a través de los medios de publicidad. Entonces, cuídense mucho por favor, porque si está complicada la situación, no mermen sus estudios por un descuido o por una situación en la que ustedes no pudieran tener control. Yo sé que es complicado, sé que tienen que salir a buscar dinero, sé que tienen que atender obligaciones en casa. Han pasado muchísimas situaciones, pero por favor, se los pido de antemano, cuídense y vamos a tratar de dar continuidad al estudio. Concentrarse con todas estas situaciones que están pasando los últimos días pudiera ser complicado, pero vamos a concentrarnos en esto. Hoy es nuestra penúltima clase. Recuerden que ya estas últimas sesiones las estamos dedicando propiamente a la argumentación jurídica, porque hemos terminado ya todos los temas de amparo y pues mañana estaremos concluyendo propiamente todos los temas y con eso abarcaremos absolutamente todo lo que tuvimos que abarcar, toda la cuestión inherente a pensamiento complejo y derecho, a argumentación jurídica, a amparo, a medios de control constitucional y pues este semestre sí nos tocó ver muchísimas cosas muy interesantes y que seguramente a ustedes les van a servir muchísimo en su formación personal, en su desarrollo como abogado, como abogados propiamente, como profesionales del derecho. Y adelante. Entonces, después de mañana les voy a dar instrucciones, pero les voy anticipando un poco. Viene un periodo de reforzamiento académico. Yo les había comentado que después de la clase de mañana íbamos a agendar ya los exámenes con caso práctico. Naturalmente sigue en pie, todos tienen derecho, todos tienen acceso naturalmente a este examen, a esta serie de casos prácticos que vamos a empezar a desarrollar y les vamos a dar con toda oportunidad. Ya saben perfectamente que el caso práctico se resuelve de manera individual, no hay ningún problema, debe de ser así. Y en este periodo de reforzamiento me interesa muchísimo hablar con todos y cada uno de ustedes. Ya he hablado con algunos, ya he podido discernir cómo van, cómo no van. Me faltan otros tantos, entonces en este periodo de reforzamiento, ¿cómo lo vamos a manejar? Les voy a dar unas fechas muy concretas basándome en el calendario que nos han dado en la universidad y dentro de ese calendario vamos a estar programando ahora sí de manera diaria. No puedo a todos al mismo tiempo, naturalmente, porque además tengo 4 grupos. Pero voy a estar haciendo videollamadas o llamadas telefónicas, si fuera el caso. Solamente por ese medio, porque no quiero hacerlo a través de eh, no quiero hacerlo a través de algún texto, de algún chat, porque es importante para mí tener contacto directo con ustedes. Y ahí vamos a discernir dudas, quiero saber qué piensan, cómo están, cómo se sienten. Sé que deben estar muy inquietos porque es mucha información, pero tranquilícense, lo tenemos que resolver porque sé que es un momento muy complicado para todos, ¿ok? Entonces vamos a platicarlo de esta manera, vamos a hacerlo, vamos a aterrizarlo y pues antes de iniciar, antes de darles el calendario formal, seguramente entre mañana y el fin de semana, digo, obviamente no les pido que trabajen el fin de semana, pero el fin de semana les voy a dar el calendario para que sepan más o menos con toda oportunidad, que tengan calendarizado cuándo les voy a hacer la llamada, en los horarios, para que podamos o videollamada, que de hecho sería lo óptimo, para que podamos nosotros pues aterrizar todos los temas y yo pueda aterrizar sus inquietudes. Desde ahorita les anticipo, si tienen alguna duda de algún tema en particular, váyanlo haciendo por escrito, porque cuando les haga la llamada o la videollamada, pues la idea es que les resuelva las dudas que de manera personal pudieran tener todos y cada uno de ustedes. Es muy importante para mí eso, que todos se vayan preparaditos a su examen, que todos no tengan al final del día ninguna inquietud, ningún contratiempo, ¿ok? Entonces ya les daré instrucciones, pero pues vamos a seguir propiamente con esas sesiones de argumentación jurídica, de pensamiento complejo y derecho. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de las sentencias, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de ponderación, pero de dignidad, de discriminación, de temas que desde el punto de vista de la argumentación jurídica pudieran ser importantes al momento de que una autoridad jurisdiccional pudiera llegar a dictar un fallo. Vamos a hablar primero vamos a ver propuestas desde el punto de vista de la argumentación jurídica y basarnos para ello en el autor que estamos estudiando ahorita, que es Roberto Lara Chagoyán.
pues vamos a hacer una serie de propuestas, una serie de apartados y vamos a señalar una serie de características que podrían llegar a constituir una estructura básica para todo tipo de sentencias. Entonces, al final, el autor lo que hace es de manera propositiva decir, a ver, desde mi punto de vista podemos aplicar esos elementos, podemos proponer esto para que las sentencias sean mejor y vamos a manejar varios apartados que ya hemos dicho, cómo debería ser una sentencia desde el punto de vista argumentativo, qué partes debería tener. Y pues en primera instancia pues hablamos del rubro, esto ya lo hemos comentado muchas veces. En el rubro van los datos del juicio, el número de expediente, las partes, los antecedentes, si es que hubieran otros juicios, qué es lo que se está haciendo visto para resolver, etcétera. Entonces, esa parte del rubro es importantísima porque nos va a permitir identificar propiamente la sentencia. Después vamos a poner las partes de la sentencia, quién es el actor, quién es el demandado, quién es el quejoso, quién es el tercero interesado, quiénes son las autoridades responsables. Hay que diferenciar propiamente quiénes son las partes para que nosotros podamos discernirlo e identificar perfectamente y tener acceso a una sentencia clara. Y propiamente en el cuerpo de la sentencia, es importante manejar una parte de antecedentes, qué es lo que pasó durante el juicio, de qué manera se manejó, cómo se relata. Es muy importante la parte argumentativa, por eso lo estamos comentando, y todo lo que expusieron las partes, cuál es el punto de vista de todas y cada una de las partes. Y cómo es que se llevó a cabo el trámite del juicio, cómo se llevó a cabo el proceso. Es muy importante saber qué pasó desde la etapa de la presentación de la demanda, la contestación, el desahogo de vista de las acepciones y defensas, si fuera el caso, la etapa probatoria, la etapa de alegatos, todo. Y en el amparo, pues también es importante saber qué contestó la autoridad, si se concedió una suspensión, qué contestaron los informes previos, en los informes justificados, en un momento dado qué contestó el tercero interesado y de qué manera podía llegar a impactar propiamente en el fallo definitivo. Vamos a manejar después un apartado de competencia. Obviamente la autoridad jurisdiccional tiene que determinar si con base en la ley tiene o no atribuciones para conocer el caso, tiene que justificarlo para que sea una sentencia debidamente fundada y motivada, y de esta manera, pues conforme a derecho, se cumple el principio de legalidad, donde la autoridad efectivamente está haciendo lo que le permite hacer la ley, que es conocer asuntos de la naturaleza que tenga que ser. Después se tiene que analizar en una sentencia los requisitos de procedencia o de improcedencia, sobre todo en el tema de amparo, en todos los temas, porque también los jueces de primera instancia deberían analizar, y deben, algunos lo hacen, establecer requisitos de procedencia de la acción intentada o no, y pues concretamente en amparo hablar pues de supuestos de procedencia, de improcedencia, de sobreseimiento y todas estas partes que ya estudiamos. Después deberán de venir las consideraciones, que son los razonamientos, prácticamente es la etapa de la motivación, los razonamientos lógico-jurídicos, por virtud de los cuales se pudiera llegar a conceder o a negar la protección constitucional, o se pudieran llegar a conceder o negársele la razón a las partes, y naturalmente se tienen que establecer los fundamentos de derecho, en qué ley, en qué tesis de jurisprudencia se soporta la actuación de la autoridad, y es importantísimo para que tengamos la certeza jurídica de que el fallo es totalmente lógico, la argumentación fue totalmente adecuada a la norma y a la realidad en que vivimos, y finalmente pues se tendrá que plasmar, se tendrá que indicar la decisión. En la parte de lo resolutivo, se condena, se absuelve, se concede la protección constitucional o se niega, según sea el caso. Eso, grosso modo, podemos entender desde el punto de vista argumentativo cómo pudiera llegar a manejarse esta sentencia, esta proposición de sentencia. Y por ahí también hay otro tema, y me refiero a la resistencia del derecho en el tema o ante los perjuicios en naturaleza de género. ¿Qué participación tiene el derecho en estos conflictos de naturaleza de género? Hoy es un tema que está muy en boga, que es muy novedoso. Tenemos que abordarlo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista argumentativo. Definitivamente hablar de género y de perspectiva de género no nada más sería atribuible a mujeres, también a hombres, y hasta personas que pertenecen a las comunidades que ya sabemos, de intersexualidad y todas estas situaciones que hemos platicado. Tiene que haber un trato digno, tiene que haber un trato decoroso, siempre se tiene que actuar conforme a la norma. ¿Y qué aportación tiene el derecho en estas diferencias que se hacen propiamente en materia de género, favorables, que pueden ser favorables a hombres, a personas,
o de personas del mismo o de diferente sexo, cómo se debe tratar específicamente el tema de los derechos de la mujer, el tema de los derechos del hombre, el tema de las personas de la comunidad, cómo se tendría que tratar todo esto, qué aportación debería tener el derecho. Y pues desde el punto de vista jurídico, obviamente nos tenemos que abocar desde el punto de vista argumentativo a temas tales como de derechos humanos. Desafortunadamente hay muchas brechas que desencadenan en temas como la desigualdad, como la discriminación, y la igualdad finalmente tiene aportaciones. Hablar de igualdad necesariamente va a implicar omitir cualquier tipo de discriminación. Eso es importante. Y la discriminación, qué tan lícita o qué tan ilícita es. Si nos vamos a hacer una confrontación propiamente en materia de derechos humanos, este tema de la discriminación pues es totalmente violatorio de los derechos fundamentales, de los derechos humanos propiamente de las personas, porque ante todo, todos somos personas por el simple hecho de haber nacido como personas. Tenemos derecho a un trato digno, a un trato igualitario, con independencia de nuestro sexo, de nuestras preferencias sexuales, y pues todo eso debe de ser soportado por el derecho. Por eso es que hay otro tema que es propiamente el de legislación y perjuicios desde el punto de vista argumentativo. Nosotros tenemos que aterrizar como profesionales del derecho todas estas incidencias, todos estos problemas que se aterrizan a nivel social, y cómo es que nosotros pudiéramos ponderar respecto a otro tipo de normas, a lo mejor adjetivas, a lo mejor sustantivas. Tenemos que ponderar sobre todo ello los derechos fundamentales, que son aquellos derechos propiamente de dignidad. Y hay algunos casos relevantes en materia de argumentación jurídica. Plantearemos uno que refiere a Roberto Lara Chagoyán. No es ninguna situación en particular, simple y sencillamente es un ejemplo para efectos estrictamente académicos. Y me refiero a cómo estaba o está la redacción actual del artículo 364 del Código Civil para el Distrito Federal. En algún momento se hablaba de relación de pruebas de paternidad. Algunos pudieran llegar a considerar lo que es violatorio de derechos para las mujeres, y otros tantos violatorios de derecho para los hombres, porque también para los hombres hay discriminación, aunque es un tema que no se platica mucho. También hay muchas leyes que desafortunadamente pues merman esa situación. Depende de la perspectiva. Lo cierto es que tanto hombres como mujeres necesitamos y somos titulares y requerimos, es imperativo que tengamos un trato digno, un trato igualitario. Es la columna vertebral de nuestro sistema jurídico normativo, estos derechos humanos. Y este artículo 364 propiamente se refería a un caso o a un asunto de filiación. Hablaba de situaciones tales como que el marido, si es que el marido pudiera o no reclamar la paternidad de un hijo con una mujer casada. A ver, el papá o un hombre que no está casado con una mujer, partiendo de ese supuesto, un hombre que no se ha casado con una mujer no puede reclamar la paternidad de una mujer casada. Solamente si se casó con ella tiene derecho a reclamar la paternidad. ¿Y qué pasa entonces si a lo mejor el niño es de otra persona, de otro señor, y el señor pues quiere reclamar la paternidad y no puede? Y al final del día pues sería derecho para el niño. Es un tema de derechos de discriminación contra el papá, contra el verdadero papá, o contra los niños. Entonces hay que ponderar el derecho de la convivencia con sus padres, y a conocer sus raíces y a conocer su historia, pues es el niño. Y si es desde el punto de vista de algunos doctrinarios, de algunos personajes, es un acto de discriminación para el niño y para el papá. ¿Y por qué? Pues porque existe una presunción de verdad. Estamos argumentando una presunción de verdad para la mujer casada, desde el punto de vista de que las mujeres casadas es imposible, conforme a derecho, que tengan actos de infidelidad, lo cual, pues bueno, establece una presunción con actos que no son necesariamente ciertos. También pudiera ser en el caso de los hombres, pero pues ese es el caso que refiere la ley, ¿no? Entonces, hay una serie de normas o una serie de reglas que se refieren a validez constitutiva y validez regulativa, para poder aterrizarlo desde el punto de vista argumentativo. Y tenemos que partir, ¿qué es esto? ¿Qué son esos temas de la validez constitutiva y la validez regulativa de las normas al momento de establecer esos temas de atribución y de igualdad y de no discriminación? Pues bueno, son prácticas, todas estas prácticas de discriminación. Vamos a hablar de algunas prácticas de discriminación que entre comillas pueden llegar a ser permitidas por la sociedad. Y por ahí un autor, Atienza y Ruiz Moreno, que empieza a analizar estas
este tipo de validez de argumentos, validez desde el punto de vista regulativo y constitutivo, y propiamente Ruiz Moreno establece que para analizar ese tipo de validez de argumentos tenemos que partir propiamente de las normas que dieron origen a esta validez. Hablamos de normas constitutivas y de normas constitutivas y de normas regulativas. Las normas constitutivas son aquellas normas que van a establecer condiciones propiamente o antecedentes para que propiamente la producción o el surgimiento por ahí de algunas condiciones o antecedentes pues sean resultados desde el punto de vista institucionales. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer totalmente caso a lo que nos dicen las instituciones, a lo que nos dice la ley, a lo que nos dice la letra, sin propiamente ponderar o valorar y qué es lo que tenemos que hacer en consecuencia. Solamente nos tenemos que, aquellas normas constitutivas son aquellas a las que, o las que nos obligan, las que nos ciñen propiamente al contenido normativo, al contenido de los hechos, al contenido de las circunstancias, y definitivamente pues no se refieren a ningún tipo de valoración o ponderación. Y las normas ponderativas, estas propiamente ya prescriben obligaciones, prohibiciones, permisos. Las constitutivas generalmente tienen una apariencia del buen derecho, qué es lo que se pretende hacer con la norma, una apariencia de lo que se quiere ser, pero es preciso necesariamente que haya una valoración, que una autoridad necesariamente defina si es aplicable o no la norma, que pondere las situaciones, y este tipo de normas regulativas se van a someter naturalmente a un examen para detectar propiamente defectos ante el órgano o ante la figura que estamos propiamente aplicando. Se tiene que aplicar propiamente la norma a los casos concretos, a los casos individualizados, para que se pueda hacer un análisis desde el punto de vista argumentativo. Entonces, a ver, si hablamos de una interpretación constitutiva, simplemente nos vamos a basar en lo que dice la ley y como burritos vamos a aplicar lo que dice la ley. Pero desde el punto de vista regulativo, nos basamos en la norma y también el juez tiene esa abstracción, esa capacidad mental para aplicar sus conocimientos y las normas al caso concreto y de verdad poder resolver el problema de fondo. Esto es lo que se propone. Entonces, definitivamente es importante hablar de esta parte regulativa. Y bueno, pues estos actos que en primera instancia tienen apariencia de buen derecho o constitutivos, también los vamos a conocer como actos prima facie de primera impresión a primera vista, y se refiere a que también por ahí desde el punto de vista argumentativo algunos autores dicen, a ver, pues si tú invocas una norma o el juzgador se basa en alguna norma de manera constitutiva, tal cual lo dice la ley, y no valora las circunstancias, simplemente de manera tajante aterriza la ley, porque también hay jueces que manejan las cosas de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a su interpretación y no ponderan, pues eso es, lo refieren los argumentativos del derecho, eso es ganar tramposamente, porque solamente estás ciñendo y estás aplicando la ley, pero el juzgador no solo debe aplicar la ley, debe discernir el criterio jurídico, aplicar los conocimientos, el buen criterio en un caso concreto. Y hay que valorar ambas, definitivamente tanto las regulativas como las constitutivas. En el caso de la discriminación, en el caso del hijo de una mujer casada, pues no puede ser reconocida por otro hombre distinto cuando solamente hablamos de un desconocimiento. Al final del día solamente se puede reconocer un hijo por otro hombre. Si hubo matrimonio, vamos a poner este supuesto, papá y mamá se casan, tienen un hijo y un tercero no podría reclamar la paternidad del hijo hasta que el papá de familia, el esposo, no se divorcie y no exista una negativa, un no reconocimiento al hijo, y después de este no reconocimiento se ha declarado a través de una sentencia que causa estado. Hasta ese momento se podía reclamar conforme derecho la paternidad por parte de un tercero, y pues este tipo de fallos definitivamente son totalmente discriminatorios, tanto pues a los terceros que posiblemente pudieran llegar a tener alguna presunción o algún derecho o alguna relación genética con los hijos de paternidad, de filiación, y también a los niños. Entonces es importante, la sentencia debe ser clara, debe analizar en principio los derechos fundamentales, los derechos pro persona, dignidad, igualdad, y en todo este tipo de problemáticas en cuanto a la competencia, en cuanto a procedimiento, en cuanto a la materia, en cuanto a derecho sustantivo, son vicios que pudieran llegar
a ser constitutivos y no regulativos. A ver, tenemos que identificar, en vez de que el juez de fondo ataque propiamente el problema del niño, el reconocimiento de su identidad, pues en vez de eso le dan la vuelta y se ponen a analizar o a desechar el problema porque falta la competencia, porque no tiene competencia, sí o no tiene competencia, porque hay por ahí violaciones en el procedimiento y se aboca a cuestiones adjetivas, o porque yo no conozco esa materia, yo soy civil, yo no soy familiar, pudiera ser, o algunas razones de fondo, incluso que desde el punto de vista jurídico, fuera del contexto del fondo del negocio, pudieran ser argumentos válidos y no se ataque el fondo del problema. Este es un defecto muy importante, muy trascendente en cuestiones de ataque de fondo a los derechos fundamentales. El derecho finalmente es un constructor de la igualdad, de la no discriminación. Las sentencias desafortunadamente están mal dictadas en ese sentido. Deben analizar la idoneidad de la norma, deben de también evaluarse por ahí los puntos argumentativos. La argumentación es importantísima y finalmente aterrizamos por ahí otro ejemplo interesante. Esto es cuestión de menores incapaces, es un tema referente a menores incapaces. Hablamos de estado de interdicción, modelos de discapacidad. También es un tema delicado en cuestión a derechos fundamentales, en cuestión de dignidad, de igualdad frente a personas con discapacidad. Y hablamos de modelos de discapacidad de interpretación conforme o desde el punto de vista de la víctima o desde el punto de vista de los afectados. Y pues también todas aquellas personas que desafortunadamente tienen algún padecimiento o algún impedimento físico, pues tienen todo el derecho a tener dignidad, tienen todo el derecho que se les trate como iguales, pues a gozar propiamente de esta libertad. Hay que interpretar muy cuidadosamente la norma y los derechos humanos para no violentar en algún momento dado todas estas prerrogativas a las personas incapaces. Hay que tener la sensibilidad suficiente por parte del juzgador para que no exista una discriminación propiamente. Hay una responsabilidad social muy fuerte en torno a estos tutores. Si existen por ahí impedimentos mentales, antes el Código Civil era muy drástico al señalar términos como estupidismo y pues eso era ofensivo, a las personas que posiblemente pudieran llegar a ser incapaces. Hablamos, la Corte refiere inteligencia limítrofe, personas que pudieran llegar a ser limítrofes, qué grado de madurez tienen para determinar si una persona pudiera ser capaz o incapaz. ¿Tienes inteligencia limítrofe? ¿Qué grado de madurez tienes? ¿Necesitas atención psiquiátrica? Y pues consecuentemente hay casos por ahí que por accidentes, por paros respiratorios, personas que eran plenamente capaces pues dejan de serlo y se pueden automáticamente en ese momento se dejan de valer por sí mismos y requieren de un interventor, de un tutor propiamente dicho, una persona que entre al campo jurídico a administrar propiamente sus derechos. Pero ¿qué responsabilidad tiene desde el punto de vista jurídico y argumentativo este tutor? Las diligencias donde se nombra propiamente al tutor conforme a derecho deben de ser debidamente cuidadosas. El juez debe de estudiar de manera pormenorizada todos esos supuestos, donde se reconozcan propiamente las facultades y las capacidades para que una persona en un momento dado pueda hacer las veces de tutor. Hay por ahí un instrumento que me refiero a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se establecen los derechos fundamentales para las personas con discapacidad y se establecen ahí parámetros para nombrar tutores, curadores que resguarden debidamente el trabajo de los tutores y pues el tutor y el curador no pueden ser cualquier persona. ¿Cuál es la razón de la ley de que el curador y tutor no tengan ningún tipo de parentesco? Pues propiamente para que se establezca un candado sustantivo y que propiamente los tutores no tengan por ahí ninguna brecha para pues que ejerciten mal su encargo, su legal desempeño. Por eso se les pide caución, pero también hay que analizar propiamente si a pesar de ello, porque seguimos teniendo muchos problemas en torno a la indebida administración de los bienes, entonces por ahí hay que analizar, como les comentaba, si necesitamos fortalecer o robustecer nuestro sistema legislativo para que estos tutores que se hacen cargo de menores o incapaces, sea la ley un poco más estricta al poder establecer si hay capacidad o no hay capacidad para ser tutores, ¿ok? Y aunque exista propiamente una interdicción
El hecho de que exista una interdicción no vulnera el derecho, no puede hablarse de que se vulnera algún derecho en contra de las personas con incapacidad, porque es precisamente que se les debía reconocer esta interdicción o el estado de incapacidad. La ley lo entiende, pudiera suceder lamentablemente esto, pero precisamente por ello es que se tiene nuevamente un tutor de un curador para no dejar en estado de indefensión a estos menores o a estos incapaces. Entonces, vamos a analizarlo así, independientemente de que las personas tengan derecho a que se les reconozca esta incapacidad, a que se les nombre un tutor o un curador, no dejan de tener personalidad jurídica. Es totalmente violatorio de derechos fundamentales el que se les deje de reconocer personalidad jurídica a esas personas menores o incapaces. Se les tienen que reconocer sus derechos de igualdad jurídica, se tienen que establecer salvaguardas adecuadas para que los tutores ejerciten y ejecuten bien su legal desempeño. Pues hasta ahí la clase de hoy. Vamos a terminar mañana con unas reflexiones en torno a estos asuntos de interdicción y pues algunas conclusiones básicas de argumentación jurídica y del curso en general. Los dejo descansar, razonen, reflexionen sobre estos temas y pues ya les he dado algunas instrucciones por ahí para que estén al pendiente respecto de lo que va a pasar la siguiente semana y en este periodo de reforzamiento académico. Sin más que agregar a la presente, quiero mandarles un gran saludo y reiterarles que se cuiden mucho. Saludos a todos, muchachos.